empezar a subir las guitarras también. Sí. Bueno, ¿cuántos de aquí cuando saben que es lunes y jueves se emocionan de que hay tantos Tajanunim? ¿Cuánta gente llega con emoción a ese momento de que sabe que empezaron la lista? Y bueno, al principio yo cuando empecé, por gran parte más bien de mi judaísmo, llegar a esos momentos era como que, otra vez, ¿no? Y entonces incluso hay muchos chistes en internet acerca de los días de Tajanunim, cuando ya se va a acabar Nisan. Hay un meme, me acuerdo, que decía como que su fecha gratis de sin Tajanunim está por expirar. Si desea renovarlos, únase al Hasidut más cercano a su comunidad. Porque los Hasidim luego tampoco hacen muchos Tajanunim porque es el Yortzeit de este Rebbe y el Yortzeit de este Rebbe y luego hay muchas, no hay Tajanunim casi. Yo iba un fin de semana que el domingo no es el lunes no es Tajanunim, está muy cerca de Shabbat. Y el jueves tampoco, está muy cerca de Shabbat. Ok, y luego el miércoles era el Yortzeit de tal Rebbe, entonces es lo más común, porque pues sí, entonces, pero para todos los demás, para los sefardim, que estamos en ese punto de Tajanunim, lunes y jueves, luego se vuelve muy pesado. Yo al principio la verdad lo que hacía es agarrar un libro y me ponía a estudiar cualquier otra cosa, ¿no? Porque decir, ya cuando terminen, 5 minutos ya me uno con todos, ¿no? Pero realmente era muy pesado como para poder estar presente. Hasta que hoy en día ya lo llegué a disfrutar, pero ¿cómo fue que lo llegué a disfrutar? Y creo que hablando de esto podemos entender cómo a lo mejor disfrutar toda la demás de la tefilá, ¿no? Porque lo llegué a disfrutar porque para mí fue un reto de decir, tengo que poder terminarlo junto con el Hasan, ¿no? Para mí fue así como que tengo que empezar a leerlo y llegar a terminarlo junto con el Hasan. Y entonces, pues yo estaba en México, ¿no? Entonces ahí el reto es mucho más difícil allá porque, ¿no? Entonces, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, y al principio, pues nada más alcanzaba a leer una primera parte, luego empiezas a ir abarcando un poco más. Hay Hasanim que nunca les vas a llegar, bueno, yo nunca voy a llegar a ganarles, pero hay Hasanim como que un poco más, entonces ya como que alcanzabas y te animabas un poco más, porque ya por lo menos llegaste al último párrafo, mientras él ya estaba en Yesha, entonces como que ya poco a poco te vas animando. Y en la tefilá en general una persona puede decir, ¿cómo te puede gustar algo en lo que no eres bueno, en lo que no entiendes absolutamente nada y en lo que o sea, ¿cómo puedes disfrutar algo así? O sea, y que ves a todos yendo a una velocidad a la que tú dices, nunca voy a llegar ahí, entonces nunca voy a alcanzar. ¿Cómo puedes disfrutar algo así? Y justo lo que yo les quiero recomendar muchas veces, que ese puede ser una de las ventajas para aquellos que empezaron todo este proceso sin minyan, sin tener un knis al que irse. ¿Por qué? Porque los obligaba a lo mejor a estar en su casa. Y si no tenían un sidur con fonética, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los obligaba a aprender hebreo, ¿no? Entonces, y empezaron a leer desde antes de que llegaran al knis. Y cuando llegaron al knis, pues ya un poquito empezaban, ya más o menos estaban. Pero mucha gente no fue así, mucha gente llegó directamente al knis, empezaron a rezar todos ahí. Y entonces, ¿qué involucraba rezar? Involucraba ver mi sidur, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, otra cosa, mientras el Hasan seguía en su rezo, ¿no? Donde posiblemente muchas de tus obligaciones, que ni siquiera puede ser que estés conscientes de cuáles son tus obligaciones dentro del sidur, las cumplas, ¿no? Por ejemplo, Kriyat Shema, que es una mitzvah de oraitá. Yo estoy seguro que hay mucha gente en las comunidades de Gerim que no cumplen la mitzvah de Kriyat Shema, por más sencilla que sea. ¿Por qué? Porque el Hasan va tan rápido, por lo menos Bediabad la cumple con un poquito de los párrafos iniciales y lo demás ya se queda al aire, y entonces eso hay más cloques si cumples porque no lo dijiste completo, etcétera. Entonces realmente es un problema, ¿no? Y sin mencionar todo lo demás, ¿cómo vas a disfrutar algo que no entiendes, que no puedes hacer y que te sientes inútil al hacerlo? Entonces mi proceso es lo que yo les podría recomendar a todos, de que empiecen a hacer eso, de lo que va a ser, es lo que decía Moy ayer Moy hablaba de la parte del proceso final. Él decía, ¿no sabes qué? Tenemos que llegar al punto en donde somos libres, donde tenemos la capacidad de no estar atados por y dijimos, bueno, sí, para llegar a eso primero tienes que estar atado al texto, tienes que tener la capacidad de cerrar los ojos, imaginarte las letras. ¿Y cómo puedes hacer eso si no te sabes de memoria el texto, si no lo tienes tan clarísimo, tan claro? Entonces la primera parte que es lo que hacen los niños, ese es el ideal es empezar con los niños. Como dijimos ayer, a los niños no les puedes meter fondo, no les puedes meter contenido tanto. ¿Por qué? Porque el niño
no le interesa las ideas filosóficas, las ideas cabalísticas, no les interesa a los niños. Ellos son felices repitiendo lo mismo una y otra vez y quién se lo aprendió más rápido, quién se lo aprendió mejor y cantarlo y eso es lo que les hace feliz a los niños y es lo que tendría que ser así. A nosotros ya nos cuesta trabajo esa parte, ya nos cuesta trabajo repetir lo mismo todo el tiempo, nos cuesta trabajo, pero si nos logramos hacer que, ¿sabes qué? Vamos a esforzarnos y por ejemplo empieza realmente con un conocimiento y entendimiento de las leyes de la tefilá, que para entender qué es lo que puedo saltarme y qué es lo que puedo decir yo y qué puedo escuchar del Hazán y que lo diga yo cumplo con él. Tendríamos que saber ese tipo de cosas, pero igual si no lo sabemos en un inicio, lo mejor que podemos hacer es empezar a leer desde el principio y aunque no termine con el Hazán, sabes que yo voy a leer lo que yo alcance a leer y en el Kriyat Shema que tendría que ser, yo voy a leer a mi ritmo y si el Hazán terminó mucho antes, pues ya cuando lo alcanzo, pero mientras tanto yo estoy leyendo mi Kriyat Shema por mi propia cuenta sin importar lo que el Minyan está haciendo y eso tendría que ser mi esfuerzo diario de, oye, si solo alcancé a decir Yehi Jebota, etcétera, todo eso y después de Baruch She'amar, ya, de modo, fue lo que alcancé a decir, el Hazán ya dijo todos los salmos, ya está en Az Yashir Moshe, pues de modo, yo estoy ahorita en esta primera parte, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para empezar a acostumbrarnos a rezar poco a poco, dominar el texto, porque si yo lo domino, lo puedo disfrutar. Si yo no lo domino, nunca lo voy a disfrutar. No le puedo meter fondo a algo que no tengo enfrente. Es como una mamá en la escuela donde yo estaba antes, decía, bueno, pero ¿para qué los niños se memorizan tantas cosas? Porque ellos, más cuando son Balei Teshuvah, ellos no les gusta el tema de memorización, porque sienten que como que no necesitas meterles el gusto por hacer las cosas, etcétera, pero a los niños no funciona así. Los niños, a un Balei Teshuvah sí, a una persona que apenas está acercándose en judaísmo, no le hagas que se repitan cosas, no le hagas cosas tediosas, no, dale contenido inmediatamente, ¿no? Dale Kabbalah, Rabbi Nachman, es lo que los va a acercar, ¿no? Pero a un niño no funciona así, a un niño no le des Rabbi Nachman, a un niño hazle que repitan las cosas constantemente, ¿por qué? Porque eso es lo que ni te van a entender a Rabbi Nachman. Entonces, lo que necesitan los niños al principio es eso. Ahora, nosotros, como adultos, a veces ese proceso nos es muy tedioso, nos es muy difícil, ¿no? Pero es necesario para poder llegar a meter a Rabbi Nachman con fondo, porque si no tienes a Rabbi Nachman pero no tienes el texto del Sidur enfrente de ti, pues entonces te quedaste con Rabbi Nachman nada más. Entonces y todo lo principal y es lo que pasa muchas veces. Yo estoy seguro que hay muchos gerim que piensan que el Ketoret es más importante que la Midá. ¿Por qué? Porque en el mundo judío en el que vivimos, la mayoría de los libros te van a enfatizar en el Ketoret. Pero ¿qué está asumiendo esos libros? Que pues ya entiendes la importancia de la Midá y del Kriyat Shema. Entonces, ya que entiendes la importancia de la Midá del Kriyat Shema, te voy a decir, oye, pero tampoco te olvides del Ketoret, porque hay mucha gente que no lo dice. Entonces, no te olvides del Ketoret, es muy importante decirlo 3 veces al día, pero ¿qué crees? El Kriyat Shema es una mitzvah de la Torah, y la Midá es entre Torah y Rabbanán, una mezcla, como lo hemos dicho antes. Entonces, hay que saber qué es lo primordial. Eso que es primordial, empezarlo a recitar. La recitación es muy importante en el judaísmo. O sea, realmente, y más si ustedes conocen a los viejitos, a los viejitos siempre estaban recitando cosas. Yo estoy seguro que Rabben Hamu, yo no lo conocí, la verdad, personalmente, más que una vez en Shuba, pero yo estoy seguro que podías ver a Rabben Hamu recitando cosas de repente así, él solito estaba hablando solito cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el judaísmo, y tú vas a ver siempre a los viejitos judíos que eran religiosos, siempre recitando cosas, diciendo cosas de memoria. ¿Por qué? Porque la recitación es muy importante, la memorización de los textos y esa memorización y constante recitación, que es lo que causa, produce que vayas entendiendo nuevas cosas que no habías entendido antes y produce que tú tengas la capacidad de decirlo incluso como una forma de mantra, con una forma de una recitación de algo que está en tu boca constantemente y que permite que tu mente pueda ir fluyendo. Pero eso no sirve si no tienes primero esta primera parte de la recitación constante de las cosas. Ustedes van a ver más, si conocen a gente de Marruecos, Rabbanim de Marruecos, por ejemplo, Rab Amram Shokron. Rab Amram Shokron, él es uno de los yernos de Rab Michal Pérez, y él tiene, o sea, él es marroquí y sigue las costumbres marroquíes, porque Rab Michal Pérez también es marroquí, pero él no sigue las costumbres marroquíes. Pero Rab Amram Shokron sí, él sigue las costumbres marroquíes y tú lo puedes ver cada Shabbat, después de cada Seudá, repitiendo Masejet Shabbat. Y lo vas a ver aquí repitiendo tal y todo el tiempo está recitando cosas como era la costumbre original, tradicional. Y eso, ¿qué es lo que te permite? Te permite tener la información a la mano, en el momento. Donde hoy en día vivimos
nos hemos cambiado la forma de estudiar las cosas. Originalmente el Shulchan Aruch, el Mishneh Torah, la Mishnah, ¿para qué fueron escritos? Para leshanen, para repetir, para recitar. ¿Y el Talmud para qué fue hecho? Para Talmud, para estudiar a profundidad. Y hoy en día, ¿qué hacemos? El Talmud lo recitamos y el Shulchan Aruch lo estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que la gente termina sin saber nada. ¿Por qué? Porque estás esperando a terminar todo el Shulchan Aruch cuando tienes un pedacito de Shulchan Aruch y una página grandota con todo lo demás de comentarios alrededor. No digo que no hay que estudiarlo, claro que hay que estudiarlo, pero si no dominas esta primera parte completamente en su totalidad, si no tienes una big picture, una idea general de las cosas, te pierdes en los detalles. Y te perdiste en los detalles y ya valió. Mientras que el Talmud no, el Talmud está hecho para eso, porque cuando tú entiendes la halajá, a partir de entender todo el sistema general de halajá que hay alrededor, se te graba más fácilmente. Entonces son dos tipos de estudio diferentes. Uno es Shulchan Aruch, que básicamente es como la segunda categoría de Mishnah, que es repetir algo, recitarlo. Y lo otro es, ya que lo recité, ya que lo tengo claro en mi mente toda la idea general, entonces ahora sí puedo meterle fondo, entenderlo a profundidad. Y es lo que Rabbi Nachman lo recomendaba mucho. Rabbi Nachman decía, estudiate todo el Shulchan Aruch, primero así solito, todo, y después te regresas a estudiarlo con todos sus comentaristas. ¿Por qué? Justo por lo mismo. Porque Rabbi Nachman es mucho de estudiar Shulchan Aruch, por ejemplo. El Balatania es mucho de estudiar Mishneh Torah. Que Mishneh Torah, ¿cuál es la idea también de estudiar Mishneh Torah? Tener una idea general de toda la halajá, porque Mishneh Torah es lo que hace, te da una idea general de toda la halajá. Y entonces todos, igual los grandes maestros del Hasidut, todos te decían, sí, primero tienes que tener clarísimo qué es lo que tienes que hacer en tu vida diaria a través de la recitación constante de los textos de Torah. Entonces, yo les recomiendo que empecemos también con el Sidur. Con el Sidur empecemos a... No soy del ritmo de aquí. ¿Cómo? Ahorita me sorprendí, pero a lo mejor el ritmo que vamos aquí en la tefilá, no lo estoy viendo la mayoría. No sé, digo, que hay que preguntarle a cada quien, pero yo pensaría que es igual rápido para muchos. O sea, todo lo que se canta, todo el mundo se sabe lo que se canta, pero lo que no se canta, pues cada quien que... ¿Va rápido? Sí, algunos van muy rápido. Wow. Y apenas lo que estamos todavía dominando la lectura en hebreo, los si nos cuesta alcanzar. ¿Y entienden lo que están diciendo en hebreo o no? Algunas sí. O sea, y realmente lo que tienen que utilizar el Sidur como también material de estudio para ir viendo las palabras, ir estudiando qué es lo que están diciendo después en otros momentos. Pero sí sería lo ideal que agarraran un tiempo durante la tefilá para decir, por ejemplo, Baruch She'amar con todos, de repente, y empezar poquito todo lo demás, decirlo a tu propio paso. Cuando llegan al Lukah, te unes con ellos al Lukah, y cuando llegan al Ishtabach, te unes con ellos al Ishtabach, y lo que alcanzaste a decir que bueno, y lo que no, poco a poco lo vas a ir agarrando, no sentir, tengo que decir todo, porque al final de cuentas, ¿qué pasa? No dices nada. Entonces, que terminas perdiendo todo por querer agarrar todo. Entonces, realmente hay que agarrar una cosa, dominarlo. Sí, hasta te frustra. 100%. O sea, ya tu tefilá se fue al caño. Correcto. Te frustraste. Ya Correcto. Se te cayó todo. De hecho, ya no podría ni rezar porque te está llevando rezos en Hazán y tú nada más estás escuchando. Correcto. Exacto. Pensando que ya todo está que lo está haciendo por ti todo, lo cual no todo es así. Por ejemplo, el Kriyat Shema, si no lo dijiste tú, no lo cumpliste tú. No dijiste Shomea Keoné. De lo más importante del mundo es que estudien el Sidur. 100% también, porque imagínate todos los días decir lo mismo y no saber lo que estoy diciendo y no poder decirlo yo mismo. La mayoría de la gente en México que no creció en Torah no sabe lo que dice y lo dice todos los días y no le invierten 10 minutos al día a estudiar lo que están diciendo. Y eso es una lástima. Del dulce más grande de todo el judaísmo. De todo el judaísmo es ese. Correcto. La verdad, el Sidur y la tefilá de la mañana y todas las tefilot, pero nunca lo había pensado que... Sí. Sí, es la realidad de la mayoría de los Grimm en todos lados. No, y de los judíos tradicionales. Y los judíos tradicionales también, sí, porque llegan a un knis que sin saber hebreo antes, entonces pues llegan a... Pero sí, 100% es igual. Y el problema medular es la fonética. La fonética tiene mucho... Esa es la muletilla que me acuerdo que una vez escuché una... Es mejor el español que fonética. 100%. Exacto, es mejor el español. Claro. 100%. Claro. Porque tú piensas que cumples diciendo fonética y no es cierto, porque no estás parafraseando quién sabe qué cosa. Sí. Hay cosas que pueden ayudarte. La fonética tendría que ser solamente como una herramienta para saber leer bien el hebreo. Exacto. Porque realmente en el hebreo a lo mejor no vas a saber cómo se pronuncia, si la sheba se pronuncia o no se pronuncia, no vas a saber el acento en dónde está, y la fonética tendría que ser para eso, pero la verdad es que la mayoría de la gente que lee con fonética tampoco tiene los acentos bien, porque no sabe... Exacto.
utilizar los acentos en español tampoco. Entonces, realmente sí, es una pérdida de los dos áreas. Entonces, es mejor agarrar poquito y eso irlo... En todas las áreas es así, como dice el Shulchan Aruch mismo, ¿no? Basado en el Talmud. Mejor poco con concentración que mucho sin ella. Entonces, es una alajá en Shulchan Aruch, literalmente todo un inciso del Shulchan Aruch que trae esa alajá nada más. Mejor poco con concentración que mucho sin ella y Bezrat Hashem, que pronto poco alcancemos. Antes también, Korbanot, decir Korbanot, para mí, no. Yo decía, mejor estudio Torah de verdad en lugar de decir Korbanot, lo que pensaba. Y hoy en día no, hoy en día lo disfruto. Pero de inicio también entendí por qué se dicen Korbanot, porque también la alajá trae para qué se dice todas las cosas que se dicen, no, es para incluir todas las partes de la Torah oral en tu mañana. Entonces tenemos una obligación todos los días de estudiar parte de Mikra, parte de Mishnah y parte de Talmud. Entonces, justo es lo que tenemos todos en los Korbanot. Y además de eso, son cosas de los Korbanot para que te cuente, el que estudia, que se cuente como si lo hubo llevado. Entonces, como si lo hubo acercado el Korban. Entonces, realmente tiene dos propósitos más lo que trae la Kabbalah. Entonces, realmente, antes yo no lo decía por ignorancia y por flojera y por tardarme. Antes yo me tardaba 30 minutos en decir Korbanot, ¿no? Entonces ya poco a poco, hoy en día ya puedo 15 minutos, que es lo normal, ya lo puedo decir. Entonces realmente sí les recomiendo empezar con lo más importante, que es la Midah, con lo más importante, que es el Kriyat Shema. Poco a poco ir aumentando las verajot del Shema, poco a poco ir aumentando temas de Pesukei de Zimbra, saber qué es cada una de esas secciones, ¿no? Al final, Sedarayom, o sea, ir entendiendo también, Bezrat Hashem, que de hecho la idea es que después de Pesach demos clases de tefilá para tener como que the big picture, la idea general para saber qué es lo más importante, qué puedo apoyarme en el Hazán, qué debería decir yo siempre sí o sí y cosas por el estilo, y cómo debo apoyarme en el Hazán, porque también no es nada más así como que ya el Hazán lo dice yo aquí estoy, sino que tendría hay alajot, pero Bezrat Hashem... Podría parecer abrumador el judaísmo, pero la única forma de llegar es todos los días, poquito todos los días. Es la única forma. Porque el que lo escucha dice, están locos, es imposible, o sea, lo que dicen ahora es imposible llegar. Y es muy posible, en poco tiempo, un par de años. 100%. Y como dicen antes, decía el elefante, pero ¿cómo se come una jirafa? Porque la jirafa sí es kasher, ¿no? ¿Cómo se come una jirafa? Un bocado a la vez, ¿no? Entonces siempre tiene que ser así. Un bocado a la vez, hay que ir haciendo las cosas y así vas a terminar comiendo toda la jirafa, ¿no?